¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces parece que las personas a tu alrededor reaccionan de manera extraña ante tu éxito o bienestar? ¿Por qué, a pesar de hacer lo correcto y de vivir de acuerdo a tus principios, algunos parecen sentirse molestos o incómodos con tu luz? Tal vez te ha ocurrido que, sin quererlo, al brillar con tus logros o avances, has provocado ciertas reacciones negativas. La envidia, ese sentimiento oscuro que crece en el corazón de algunos cuando ven a otros prosperar, tiene un propósito que no siempre entendemos de inmediato. Pero, ¿y si te dijera que, incluso en las situaciones más difíciles, esa envidia puede ser una herramienta poderosa en el plan divino para tu vida? En la Biblia vemos claramente cómo la envidia jugó un papel importante en las vidas de muchos siervos de Dios. José, por ejemplo, fue objeto de envidia por parte de sus propios hermanos, quienes, movidos por este sentimiento negativo, lo vendieron como esclavo. Pero, en lugar de ser destruido, José vio cómo su vida tomaba un giro inesperado que lo llevaría a cumplir el propósito de Dios para él: salvar a su familia y a una nación entera. Lo que parecía ser una traición, una acción motivada por la envidia, fue en realidad un paso necesario para la realización del plan divino. Es en momentos como estos cuando nos damos cuenta de que las circunstancias que parecen adversas son, en realidad, oportunidades para acercarnos más a nuestro propósito divino. Quizás ahora estés pasando por un momento similar. Tal vez te han mirado con desdén, te han criticado sin razón, o has sentido que la gente a tu alrededor te rechaza porque has alcanzado algo que ellos aún no han logrado. La envidia puede manifestarse de muchas maneras, desde el silencio incómodo hasta las palabras hirientes, pero siempre es una señal de que algo está ocurriendo. La luz que irradias puede incomodar a aquellos que no entienden o que aún no han alcanzado lo que tú has conseguido. Pero, en lugar de dejarte atrapar por la tristeza o el resentimiento, debes reconocer que todo tiene un propósito. Dios usa estas situaciones para purificarte, para fortalecerte en la fe y para enseñarte valiosas lecciones sobre el perdón, la humildad y la paciencia. El apóstol Pablo lo expresa de manera clara cuando dice que las tribulaciones producen paciencia y la paciencia carácter. La envidia, aunque dolorosa, puede ser un catalizador para el crecimiento espiritual. A través de ella aprendemos a depender más de Dios, a mantenernos humildes y a no dejar que los halagos o las críticas nos definan. Es importante entender que la envidia no solo surge por el éxito que otros logran, sino también por el temor o la inseguridad que las personas sienten al ver en otro lo que desean para sí mismos. Este sentimiento no debe ser algo que nos detenga o nos cause temor, sino más bien un recordatorio de que estamos siendo vistos. Dios nos ha dado talentos, habilidades y dones para cumplir con un propósito, y cuando vivimos de acuerdo con su voluntad, inevitablemente seremos un reflejo de su luz. Esa luz que emana de una vida llena de fe y acción puede provocar que otros se sientan incómodos si no están en el mismo camino o no entienden lo que está sucediendo en tu vida. La envidia es un tema recurrente en la vida de los grandes hombres y mujeres de la fe. Moisés, por ejemplo, enfrentó la envidia de Aarón y Miriam, sus propios hermanos. A pesar de que Dios lo había elegido para liberar al pueblo de Israel, sus propios familiares se sintieron celosos de la autoridad que él ejercía. Sin embargo, a pesar de estas tensiones, Moisés permaneció fiel a su llamado. Sabía que, aunque la envidia lo rodeara, su relación con Dios era lo único que importaba. Aprendió a no tomarse las cosas de manera personal y a confiar en que Dios tenía el control. De manera similar, en nuestras vidas debemos recordar que la envidia no es algo que debemos buscar, pero tampoco algo que debemos temer.
Cuando somos obedientes a la voluntad de Dios, nuestra luz brillará en medio de la oscuridad. Y esa luz, aunque puede generar reacciones en los demás, siempre será una señal de que estamos siguiendo el camino correcto. Es importante no dejar que la envidia se convierta en algo que nos afecte profundamente. Jesús mismo fue objeto de envidia por parte de los fariseos y los líderes religiosos de su tiempo. A pesar de todo, él nunca permitió que esos sentimientos lo apartaran de su misión. En lugar de pelear contra la envidia, él se dedicó a enseñar, a sanar y a llevar el mensaje de salvación. Al igual que Jesús, podemos aprender a no dejarnos atrapar por las emociones negativas de los demás. Nuestra misión en este mundo es mucho más grande que las críticas o los juicios que otros puedan emitir sobre nosotros. Por último, la envidia tiene el potencial de revelarnos áreas en las que necesitamos crecer. Si sientes que otros te envidian, es una oportunidad para examinar tu corazón y asegurarte de que no estás alimentando el deseo de ser admirado o exaltado. Debemos recordar siempre que todo lo que tenemos proviene de Dios, y es Él quien nos da el éxito, la paz y las bendiciones que disfrutamos. Al ser conscientes de esto, podemos evitar caer en la trampa de la vanidad o el orgullo. Si bien las críticas pueden ser dolorosas, también pueden servir para mantenernos humildes y recordar que nuestro verdadero valor no está en lo que logramos, sino en nuestra identidad como hijos de Dios. Si alguna vez has experimentado la envidia de los demás, no lo tomes como un ataque personal. Es una oportunidad para crecer, para entender mejor tu propósito y para acercarte más a Dios. No te detengas, no te rindas. Todo lo que estás viviendo tiene un propósito divino. En lugar de alejarte de tu luz, deja que brille más fuerte. Al final, las personas que envidian lo que tienes no pueden detener lo que Dios ha comenzado en tu vida. La envidia es un sentimiento poderoso que ha existido desde los tiempos más antiguos, afectando a personas de todas las edades, culturas y contextos. Desde el principio, Dios ha conocido la naturaleza humana y, a pesar de nuestras imperfecciones, ha permitido que vivamos en un mundo donde las emociones, como la envidia, juegan un papel clave en nuestro crecimiento espiritual. Si bien la envidia puede parecer algo destructivo, tenemos que entender que no es un sentimiento que debemos rechazar o temer, sino algo que podemos aprender a manejar con la guía de Dios. La Biblia nos enseña que todos, incluso aquellos más cercanos a nosotros, pueden ser tentados a sentir celos o desdén cuando ven a otros prosperar, pero lo importante es cómo respondemos a estos sentimientos y cómo Dios puede usarlos para bien. Una de las razones por las que la envidia existe es porque, en el fondo, es una respuesta a algo que no hemos logrado o que deseamos profundamente. A menudo, cuando alguien a nuestro alrededor tiene algo que nosotros deseamos, es fácil caer en la trampa de la comparación. Esto no solo es humano, sino también parte de la experiencia de ser seres creados en un mundo imperfecto. Sin embargo, lo que Dios quiere para nosotros es aprender a tener contentamiento en cualquier circunstancia y a entender que todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito, incluso las situaciones que inicialmente parecen desventajosas. Si puedes mirar a las personas que experimentan envidia hacia ti, o incluso aquellos momentos en que tú mismo has sido tentado a sentir celos, te darás cuenta de que Dios puede usarlos para enseñarte algo más profundo: la importancia de la humildad y el reconocimiento de que todo lo que tenemos proviene de Él. Un ejemplo claro de cómo Dios usa la envidia para nuestro bien lo encontramos en la historia de David y Saúl. David, el joven pastor que fue ungido para ser rey de Israel, fue considerado por muchos como un ejemplo de valentía y fe en Dios.
Sin embargo, cuando comenzó a ganar victorias en las batallas y a recibir alabanzas, el rey Saúl se sintió profundamente envidioso. En lugar de ver en David a un aliado, Saúl lo vio como una amenaza a su propio reinado y debido a su envidia comenzó a perseguirlo. Pero, en medio de esta persecución, David no se desvió de su propósito. Aprendió a depender de Dios y a confiar en Él en cada momento, a pesar de las circunstancias adversas. A través de la envidia de Saúl, David fue formado, madurado y preparado para el reinado que Dios había planeado para él. Dios usó la adversidad, la persecución y la envidia para purificar su corazón y enseñarle a no buscar venganza, sino a dejar que Él fuera quien lo levantara en su tiempo. El ejemplo de David nos enseña una lección poderosa. Cuando las personas sienten envidia de ti, no dejes que eso te haga dudar de tu valor o de tu propósito. En lugar de tratar de defenderte o demostrarles que eres digno de lo que has logrado, recuerda que el Señor es quien te respalda. Así como hizo con David, Dios te levantará en su tiempo, y Él usará incluso las envidias y las dificultades para prepararte para algo mucho mayor. La clave aquí es aprender a confiar en que, si estás en el camino que Él ha trazado para ti, las pruebas que enfrentas son parte de su plan. Dios permite que pasemos por situaciones difíciles, no porque quiera dañarnos, sino porque quiere que nuestro carácter se fortalezca. Es a través de los momentos de lucha y de la reacción ante las envidias que Dios nos moldea y nos transforma en la persona que Él desea que seamos. Es crucial no caer en el error de buscar la aprobación o el reconocimiento de los demás. La búsqueda de la validación humana solo nos llevará a la frustración y a la desesperación. En lugar de eso, nuestra mirada debe estar puesta en Dios. Él es el único que sabe lo que verdaderamente necesitamos y lo que es mejor para nosotros. Cuando nos mantenemos firmes en nuestra identidad como hijos de Dios, no importa cuántos intenten apagarnos o hacernos sentir menos. Recordemos lo que Jesús nos enseñó: no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Mateo 10:28. Esto nos recuerda que aunque la envidia pueda causar daño emocional, no tiene el poder de afectar nuestra alma ni nuestro destino eterno. Si sientes que la envidia de los demás te está afectando, toma un momento para reflexionar sobre lo que está pasando en tu corazón. La envidia nunca debe ser una razón para alejarnos de Dios o de los demás. Más bien, debe ser una oportunidad para examinar nuestras propias motivaciones y para mantenernos firmes en nuestra fe. Si estamos siendo atacados por la envidia de los demás, debemos recordar que esto no es un ataque personal, sino una señal de que estamos siguiendo el camino correcto. Cuando estamos en el propósito de Dios, es natural que otros, movidos por sus propios temores o inseguridades, reaccionen de manera negativa. Sin embargo, en lugar de permitir que esas reacciones nos derrumben, debemos usarlas como recordatorio de que somos llamados a algo mayor. La envidia puede parecer algo desagradable y difícil de manejar, pero Dios puede usarla para pulir nuestra fe. No dejes que este sentimiento te hunda, sino que utilízalo como un peldaño para acercarte más a Dios. Al aprender a manejar la envidia con gracia, también aprendemos a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Humildad, paciencia y perdón. Cada vez que te enfrentes a la envidia, recuerda que es una oportunidad para brillar aún más, para reflejar la luz de Cristo de una manera más fuerte. Porque al final, la luz que irradias no depende de las circunstancias que te rodean, sino de la presencia de Dios en tu vida. Y esa luz, aunque puede molestar a algunos, es la que guiará a otros a la verdad y la paz que solo se encuentran en Cristo. En medio de la vida, cada uno de nosotros enfrenta desafíos y momentos de incertidumbre.
Es fácil caer en la tentación de comparar nuestras luchas con las de los demás y sentir que estamos siendo tratados injustamente. Sin embargo, es en estos momentos cuando debemos recordar que Dios está en control de todas las circunstancias. La envidia, ese sentimiento humano que a menudo se disfraza de celos y desdén, no es algo que debamos temer o evitar, sino algo que debemos entender y aprender a manejar. La envidia no es más que una señal de que algo dentro de nosotros está deseando más de lo que tenemos, y eso no siempre es negativo. A través de la envidia, Dios tiene la oportunidad de trabajar en nuestro corazón, purificarnos y enseñarnos lecciones valiosas sobre el contentamiento, la humildad y la confianza en Él. Dios, en su infinita sabiduría, permite que experimentemos la envidia como parte de nuestro proceso de crecimiento. No se trata de un castigo, sino de una herramienta divina para revelarnos lo que realmente valoramos y deseamos en nuestra vida. La envidia puede ser una señal de que estamos buscando cosas materiales o el reconocimiento humano en lugar de depender completamente de él. Cuando alguien tiene algo que deseamos, puede ser una oportunidad para examinar nuestras motivaciones y corregir el rumbo. ¿Estamos buscando la aprobación de los demás? ¿O estamos confiando en que Dios proveerá todo lo que necesitamos según su voluntad perfecta? La envidia, en lugar de ser un sentimiento destructivo, puede ser una invitación a profundizar en nuestra relación con Dios y a fortalecer nuestra fe. Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4, 11, 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo he aprendido el secreto de estar saciado y de tener hambre, de tener abundancia y de padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estas palabras nos recuerdan que el contentamiento no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Cristo. No importa si estamos en la cima o en el valle, Dios está con nosotros en cada paso. La envidia nos invita a recordar que la verdadera satisfacción no viene de lo que poseemos o logramos, sino de nuestra relación con Dios. La envidia, cuando no se maneja adecuadamente, puede convertirse en una raíz de amargura. Si permitimos que este sentimiento crezca en nuestro corazón, puede distorsionar nuestra visión de la vida y de los demás. La amargura nos lleva a compararnos constantemente con los demás y a perder de vista lo que realmente importa. Al mismo tiempo, nos aleja de la paz que Dios quiere que tengamos. Pero cuando reconocemos la envidia y decidimos entregarla a Dios, podemos experimentar una transformación en nuestro corazón. Dios puede tomar esos sentimientos negativos y usarlos para hacernos más como Él. En lugar de alimentar la envidia, podemos orar por aquellos que nos causan celos y pedir a Dios que les bendiga aún más. Al hacerlo, estamos liberando nuestro corazón de la amargura y abriendo espacio para que el amor de Dios fluya a través de nosotros. Un ejemplo poderoso de cómo Dios usó la envidia para el bien lo encontramos en la vida de José, quien fue vendido como esclavo por sus propios hermanos por envidia. La historia de José nos muestra cómo la envidia puede ser una fuerza que, aunque destructiva, puede ser redirigida para cumplir los propósitos de Dios. A pesar de ser traicionado y maltratado, José nunca permitió que la envidia de sus hermanos lo definiera. En lugar de caer en la desesperación, él confió en Dios y permaneció fiel. Dios lo elevó a una posición de influencia en Egipto, donde pudo salvar a su familia y a toda una nación de la hambruna. La envidia de sus hermanos, que originalmente los llevó a traicionarlo, se convirtió en la plataforma sobre la cual Dios le permitió cumplir su propósito. Al igual que en el caso de José,
Dios puede usar los momentos de envidia en nuestras vidas para prepararnos para algo mucho más grande. Si respondemos con fe y confianza en su plan, podemos estar seguros de que no importa cuán difíciles o injustos parezcan nuestros momentos actuales, Dios está usando cada experiencia para moldearnos y enseñarnos. No hay nada que pase en nuestra vida que esté fuera de su control, y Él tiene un propósito en todo lo que experimentamos, incluso cuando las circunstancias nos parecen desalentadoras. La envidia, en lugar de ser una carga, puede convertirse en una oportunidad para acercarnos más a Dios, para depender de Él de manera más profunda y para fortalecer nuestra fe en su providencia. Además, la envidia nos recuerda que debemos aprender a disfrutar de lo que tenemos y a ser agradecidos por las bendiciones que Dios ya ha puesto en nuestras vidas. Vivir una vida de gratitud no significa que no aspiramos a mejores cosas o que no debemos buscar el crecimiento, sino que significa que reconocemos que todo lo que tenemos proviene de la mano de Dios. Cuando nos enfocamos en lo que Dios nos ha dado y dejamos de comparar nuestras vidas con las de los demás, experimentamos una paz que no se puede encontrar en el reconocimiento o en la acumulación de bienes. La gratitud abre nuestra mente y corazón a las bendiciones que ya están en nuestras vidas y nos permite ver el propósito de Dios en cada momento, incluso cuando otros nos miran con envidia. A medida que avanzamos en nuestro caminar cristiano, es fundamental recordar que el propósito de Dios para nosotros es mucho más grande que cualquier éxito temporal o reconocimiento humano. La envidia, si no la tratamos adecuadamente, puede desviarnos de lo que realmente importa, nuestra relación con Dios y el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Cuando aprendemos a ver la envidia a través de los ojos de la fe, podemos confiar en que Dios usará incluso los momentos de conflicto y comparación para moldearnos y hacernos más como Cristo. En lugar de luchar contra la envidia o dejar que nos consuma, debemos rendirla a Dios y permitirle que nos transforme, porque Él es el único que puede sacar lo bueno de cada situación, por difícil que sea. A veces es difícil comprender por qué nos sentimos atacados por los sentimientos de envidia, ya que este sentimiento puede surgir de manera inesperada y profunda. La envidia puede ser una de las emociones más complejas que experimentamos, ya que no solo surge del deseo de lo que otros tienen, sino también de la frustración por lo que sentimos que nos falta. Cuando vemos que otros alcanzan lo que deseamos, nos cuestionamos el porqué de nuestra situación, y en esos momentos es fácil caer en la tentación de pensar que Dios está ignorando nuestras oraciones o que nos está tratando de manera injusta. Sin embargo, es en estos momentos de angustia cuando debemos recordar que nuestras circunstancias, por dolorosas que parezcan, no son el resultado de un abandono divino, sino parte de un proceso divino más grande que busca nuestro bien. Dios no desperdicia ninguna experiencia en nuestra vida. Cada lucha, cada dificultad, cada momento de frustración tiene el potencial de ser transformado por su mano para nuestro crecimiento. La Biblia nos enseña que todo lo que sucede en nuestras vidas tiene un propósito, incluso cuando no lo entendemos completamente. El Salmo 37:4 dice: «Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón». Este versículo resalta la importancia de confiar en los planes de Dios, incluso cuando parece que otros avanzan más rápido que nosotros o reciben lo que deseamos. Dios no se equivoca ni se retrasa en su tiempo. Su respuesta siempre es perfecta, aunque a veces nuestras expectativas y deseos no coincidan con su voluntad. La envidia, entonces, puede ser un recordatorio de que debemos aprender a deleitarnos en Él, en su presencia y en sus planes. Cuando nuestra satisfacción y alegría provienen de Dios,
Los logros y bendiciones ajenas ya no nos afectan de la misma manera. Aprendemos a ver a los demás con ojos de compasión y agradecimiento, en lugar de con celos o resentimiento. La paz que viene de Dios llena nuestro corazón y nos libera de la necesidad de compararnos continuamente con los demás. En la vida de los creyentes, los sentimientos de envidia pueden servir como una herramienta de autoconocimiento. Cuando nos sentimos celosos de lo que otros tienen, es una oportunidad para examinar nuestras motivaciones y descubrir lo que realmente valoramos. ¿Es el éxito el que buscamos? ¿Es el reconocimiento o el dinero lo que deseamos más que a Dios? La envidia revela lo que atesoramos en lo más profundo de nuestro ser. Si lo que valoramos más es la aprobación humana, los logros materiales o las recompensas temporales, es probable que experimentemos una profunda frustración cuando no conseguimos lo que deseamos. Pero si nuestras prioridades están alineadas con los propósitos de Dios, aprenderemos a ver la envidia como un llamado a enfocarnos nuevamente en lo que verdaderamente importa: nuestra relación con Dios, nuestra misión en esta vida y el amor que podemos brindar a los demás. La envidia no tiene el poder de dominar nuestro corazón si permitimos que Dios nos transforme desde adentro. En el proceso de sanación de la envidia, es importante aprender a practicar la gratitud. La gratitud nos permite ver las bendiciones que ya tenemos y enfocarnos en ellas, en lugar de estar obsesionados con lo que no tenemos. En lugar de compararnos constantemente con los demás, debemos aprender a reconocer las maravillas que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. La gratitud nos libera de la ansiedad de querer más y nos llena de paz. El apóstol Pablo, en Filipenses 4, 6, 7, nos anima: no estéis afanosos por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando aprendemos a orar con gratitud, dejamos de ver la vida a través del lente de la escasez y comenzamos a verla a través de la abundancia de la gracia de Dios. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, comenzamos a ver todo lo que Dios ya ha provisto para nosotros. La gratitud transforma nuestra perspectiva. En lugar de permitir que la envidia gobierne nuestro corazón, comenzamos a reconocer que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Cada día es una oportunidad para experimentar la bondad de Dios, incluso si no recibimos las bendiciones que esperábamos. Aprendemos a dar gracias por lo que tenemos, por la familia, por la salud, por la paz en el corazón. Y cuando llegamos a un lugar de gratitud, descubrimos que no necesitamos más para estar completos, porque ya estamos completos en Cristo. Al aprender a ver todo a través de los ojos de la gratitud, nos damos cuenta de que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que somos en Cristo. Él es nuestro mayor tesoro, y todo lo demás es secundario. La envidia, por lo tanto, se convierte en una oportunidad para profundizar en nuestra relación con Dios. En lugar de ser una trampa emocional que nos lleva a la frustración y la amargura, podemos aprender a usarla como un momento de reflexión y crecimiento espiritual. En lugar de comparar nuestras vidas con las de los demás, debemos recordar que Dios tiene un plan único para cada uno de nosotros. A veces, ese plan incluye pruebas y dificultades que no entendemos, pero podemos confiar en que su propósito es siempre para nuestro bien. La envidia nos desafía a confiar en que su tiempo es perfecto y que Él nos dará lo que necesitamos en el momento adecuado. Así que, la próxima vez que sientas que la envidia se apodera de ti,
Recuerda que es una oportunidad para alinear tu corazón con los propósitos divinos. Reconoce lo que realmente valoras en tu vida y dale gracias a Dios por lo que tienes. En lugar de ver a los demás con celos, comienza a orar por ellos y a bendecirlos. En lugar de ver lo que no tienes, comienza a ver todo lo que Dios ha hecho por ti. Al hacerlo, la envidia perderá su poder sobre ti y descubrirás la verdadera paz que viene al vivir una vida de gratitud y fe. A veces, es fácil caer en la trampa de pensar que la envidia es una emoción negativa que solo nos lleva a sentir celos y a compararnos constantemente con los demás. Sin embargo, lo que muchas veces no entendemos es que cuando gestionamos bien nuestros sentimientos de envidia, podemos aprender lecciones poderosas que nos acercan más a Dios y nos permiten crecer como personas. La envidia, cuando no la dejamos dominar nuestro corazón, puede servir como un espejo que nos muestra no solo lo que deseamos, sino también lo que realmente necesitamos. ¿Qué es lo que la envidia revela en tu vida? A menudo nos deja ver áreas de nuestra alma que todavía no hemos entregado completamente a Dios y nos invita a reflexionar sobre lo que estamos buscando en la vida. En lugar de ver la envidia como una emoción a rechazar, podemos verla como una señal de que necesitamos tomar un paso atrás, hacer una evaluación interna y pedirle a Dios que nos ayude a entender por qué sentimos lo que sentimos. El apóstol Santiago, en su carta en el capítulo 3, versículo 16, nos advierte sobre los efectos destructivos de la envidia. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Este versículo nos recuerda que la envidia no solo afecta nuestra relación con los demás, sino que también puede crear un conflicto interno dentro de nosotros. La envidia se alimenta de la comparación, de la sensación de que otros tienen lo que nosotros queremos, lo que nos hace sentir insatisfechos o inferiores. Si no la controlamos, puede arruinar nuestra paz interior y distorsionar nuestra percepción de la vida y de lo que realmente es importante. Sin embargo, el desafío radica en transformar esta emoción negativa en algo positivo, en permitir que nos conduzca hacia un lugar de humildad, gratitud y fe. Al igual que otras emociones, la envidia no necesariamente es pecado, pero cuando permitimos que nos controle y nos lleve a la amargura, al resentimiento o a la competencia destructiva, entonces se convierte en algo que va en contra de los principios del reino de Dios. En lugar de gastar nuestra energía en compararnos con los demás, debemos aprender a celebrar las bendiciones que Dios ha dado a otros, sabiendo que, de la misma manera, Él tiene planes perfectos para nuestras vidas. Cuando tenemos una actitud de gratitud por lo que tenemos y por lo que Dios está haciendo en la vida de los demás, la envidia pierde su poder y nos libera de la frustración. No necesitamos lo que otros tienen para sentirnos completos. Nuestra identidad está en Cristo y Él es todo lo que necesitamos. Es cierto que en muchas ocasiones la envidia puede surgir de la sensación de que estamos siendo ignorados o que nuestras oraciones no están siendo escuchadas. Sin embargo, debemos recordar que Dios siempre responde a nuestras oraciones, aunque no siempre de la manera que esperamos. Isaías 55, 8, 9 nos recuerda que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y que sus caminos no son nuestros. En caminos, su sabiduría es infinita y su tiempo es perfecto. Cuando entendemos que Dios está en control de todas las áreas de nuestra vida, podemos descansar en la seguridad de que Él tiene un propósito divino para cada uno de nosotros, incluso cuando nuestras circunstancias no parecen reflejarlo. La envidia puede surgir cuando vemos a otros avanzar mientras nosotros nos sentimos estancados. Pero es en esos momentos de espera cuando más necesitamos confiar en los planes de Dios.
La paciencia es una virtud que muchos de nosotros encontramos difícil de practicar, especialmente cuando vemos que otros están logrando lo que nosotros deseamos. Pero es precisamente en esos momentos de espera donde Dios trabaja profundamente en nuestro corazón. Al igual que una semilla que necesita tiempo para crecer y madurar antes de dar fruto, nosotros también necesitamos tiempo para ser transformados por Dios. La envidia puede ser una señal de que necesitamos aprender a esperar en el Señor y a confiar en su proceso para nuestra vida. En lugar de enfocarnos en lo que otros están haciendo, debemos centrarnos en lo que Dios está haciendo en nosotros. Él nos está moldeando y preparándonos para recibir lo que Él tiene reservado para nosotros en su tiempo perfecto. La envidia también puede ser una oportunidad para practicar el amor incondicional hacia los demás. En lugar de ver a aquellos que nos rodean como competidores o rivales, podemos elegir verlos como hermanos y hermanas en Cristo. Cuando aprendemos a orar por aquellos que nos provocan sentimientos de envidia, comenzamos a liberar nuestro corazón de la amargura y a llenarlo con el amor de Dios. Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos y a bendecir a aquellos que nos maldicen. Y si somos capaces de aplicar este principio a nuestra vida diaria, la envidia ya no tendrá poder sobre nosotros. En lugar de desear lo que los demás tienen, comenzaremos a desear lo mejor para ellos y a alegrarnos por sus logros. Este tipo de amor y humildad solo puede provenir de un corazón que ha sido transformado por el poder de Dios. Cuando permitimos que Dios trabaje en nosotros, Él puede cambiar nuestra perspectiva y ayudarnos a ver a los demás con los ojos del corazón. Nos damos cuenta de que todos somos parte del cuerpo de Cristo y que cada miembro tiene un papel único e importante en su plan divino. La envidia se disuelve cuando entendemos que no necesitamos ser los mejores en todo para tener valor. Nuestra identidad ya está segura en Cristo y todo lo que hacemos es para su gloria. Es importante recordar que aunque la envidia pueda ser una emoción natural, Dios no quiere que vivamos atados a ella. Él nos invita a dejar de lado la competencia, la comparación y la competencia destructiva para abrazar un estilo de vida basado en el amor, la gratitud y la fe. Cuando aprendemos a encontrar satisfacción en lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas, ya no necesitamos mirar a los demás con ojos de envidia. En cambio, comenzamos a ver la vida como una oportunidad para dar gracias por lo que tenemos, para bendecir a los demás y para crecer en la fe. La próxima vez que sientas envidia, recuerda que esta emoción no tiene que gobernar tu vida. Usa este momento como una oportunidad para acercarte a Dios, para pedirle que te ayude a ver las bendiciones en tu vida y para recordarte que todo lo que tienes es un regalo de Él. No te dejes atrapar por las comparaciones ni por el deseo de tener lo que otros tienen. En lugar de eso, busca la paz que solo viene de la gratitud y la confianza en el plan perfecto de Dios. Al final, descubrimos que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que somos en Cristo. Y cuando vivimos en esa verdad, la envidia pierde su poder para perturbar nuestra paz. La envidia es un sentimiento humano que muchas veces es difícil de admitir. ¿Quién quiere reconocer que siente celos o celos por los logros de otros? A menudo lo consideramos un defecto, un mal comportamiento que debe ser reprimido. Pero la verdad es que la envidia no es solo una emoción negativa. Puede ser una herramienta poderosa que Dios usa para revelarnos aspectos profundos de nuestra vida y de nuestro corazón. En la vida cristiana, aprender a lidiar con la envidia puede ser un paso crucial para entender más claramente nuestro propósito divino. Es cierto que la envidia puede ser destructiva,
pero también tiene un propósito importante si somos capaces de entenderla y usarla de la manera correcta. Dios puede usar la envidia para mostrarnos áreas de nuestra vida en las que aún no hemos alcanzado su voluntad o en las que necesitamos un cambio. Cuando vemos a otros recibir bendiciones o alcanzar metas que nosotros anhelamos, la envidia puede ser el espejo que refleja nuestras propias inseguridades y deseos no satisfechos. Pero, ¿por qué Dios permitiría que sintamos envidia? No, ¿es esto un pecado? La verdad es que la envidia, como todas las emociones humanas, puede ser canalizada de dos maneras, hacia el pecado o hacia el crecimiento espiritual. Si nos dejamos arrastrar por ella, puede llevarnos a la amargura, la división y el resentimiento. Sin embargo, si la enfrentamos con el corazón correcto, puede llevarnos a un lugar de humildad y autoconocimiento que nos acerca a Dios. La envidia nos muestra nuestras pasiones no cumplidas, esas áreas en las que quizás no hemos permitido que Dios trabaje lo suficiente. Nos puede revelar nuestros miedos, nuestras dudas y nuestra falta de fe. Y cuando nos damos cuenta de esto, tenemos la oportunidad de entregarlo todo a Dios. Al confrontar nuestras inseguridades, podemos acercarnos más a Él, pedirle fortaleza y dirección, y confiar en que Él tiene un plan para nuestra vida, uno que es mucho más grande que las comparaciones que hacemos con los demás. Jesús nunca nos prometió que la vida sería fácil, ni que todos tendríamos el mismo nivel de éxito o reconocimiento. En Mateo 20:16, Él nos dice, «Así que los últimos serán primeros, y los primeros serán últimos». Esta es una verdad poderosa que nos recuerda que en el reino de Dios, los estándares del mundo no se aplican. En el mundo, la competencia y la comparación son la norma, pero en el reino de Dios, el enfoque está en la obediencia y el servicio. Dios tiene un plan único para cada uno de nosotros, y lo que Él tiene reservado para ti no tiene nada que ver con lo que tiene reservado para los demás. Algunas veces, cuando sentimos envidia, olvidamos que las bendiciones que otros reciben son precisamente eso, bendiciones. No son una amenaza para nosotros, ni una validación de nuestra falta de valor. En lugar de ver la prosperidad de otros como un reflejo de nuestra falta, deberíamos verlo como una oportunidad para alegrarnos por ellos y para pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Si Dios ha hecho algo bueno por ellos, Él también puede hacerlo por nosotros en su tiempo perfecto. En 1 Corintios 12:26, se nos enseña que cuando uno de nosotros sufre, todos sufrimos, y cuando uno se regocija, todos nos regocijamos. Este versículo no solo nos habla de la empatía, sino también de la unidad del cuerpo de Cristo. Si uno de nosotros es bendecido, no deberíamos sentir envidia, sino gozo y gratitud. Cuando alguien alcanza el éxito, es una oportunidad para celebrar la obra de Dios en sus vidas y un recordatorio de que no estamos en competencia unos con otros. A través de la envidia, Dios puede enseñarnos a ser más humildes, a dejar de compararnos y a confiar más plenamente en Él. Cada vez que sentimos ese pinchazo de celos o de deseo por lo que otro tiene, podemos convertir esa emoción en una oración. En lugar de pedir por lo que no tenemos, podemos pedirle a Dios que nos ayude a contentarnos con lo que nos ha dado y que nos guíe en la dirección de su voluntad para nuestras vidas. Esta actitud nos ayuda a crecer en paz y gratitud. La envidia también puede ser una llamada de atención para nuestras prioridades. Tal vez nos damos cuenta de que hemos puesto nuestra esperanza en las bendiciones materiales, el reconocimiento humano o los logros externos. Si ese es el caso, es hora de recordar lo que realmente importa. En Filipenses 3:8, Pablo nos dice, «Y ciertamente,
Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Cuando comprendemos que lo más importante en la vida es nuestra relación con Dios, las bendiciones de los demás pierden su poder sobre nosotros. Lo que otros tienen ya no se convierte en una fuente de competencia, sino en una oportunidad para admirar la soberanía de Dios. El proceso de aprender a manejar la envidia no es fácil. Requiere humildad, autoconocimiento y una disposición para escuchar la voz de Dios. Pero a medida que crecemos espiritualmente, comenzamos a ver que la envidia es solo una señal de lo que aún necesitamos entregar a Dios. En lugar de huir de ella o de sentirnos culpables por experimentarla, podemos usarla como un catalizador para acercarnos a Él y permitirle trabajar en nuestra vida. En resumen, la envidia no tiene que ser vista como un mal que destruye. Si la miramos a través de los ojos de la fe, podemos ver que tiene el potencial de acercarnos más a Dios y de ayudarnos a crecer espiritualmente. Nos desafía a hacer un inventario de nuestro corazón, a reconocer nuestras inseguridades y deseos no cumplidos, y a entregar todo esto a Dios. Al hacerlo, descubrimos que nuestra verdadera satisfacción no depende de lo que los demás tienen, sino de lo que Dios ya nos ha dado y de lo que Él tiene preparado para nosotros en su plan perfecto. No te dejes dominar por la envidia. En lugar de eso, permítele que te lleve a un lugar más profundo de confianza, paz y gratitud en Cristo. Cuando nos enfrentamos a la envidia, puede ser una de las emociones más difíciles de manejar. Sentir celos de alguien o ser el objetivo de la envidia ajena puede generar un conflicto interno tremendo, sobre todo si nos damos cuenta de que nuestras acciones o logros están provocando ese sentimiento negativo en los demás. Sin embargo, lo que muchos no entienden es que la envidia, tanto cuando la sentimos como cuando la recibimos, tiene un propósito divino. A pesar de su aparente negatividad, esta emoción puede servir como un medio para que Dios trabaje en nuestra vida y nos enseñe lecciones poderosas. La envidia, aunque generalmente la asociamos con algo negativo, en realidad puede ser una herramienta que Dios usa para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestra fe y darnos una perspectiva más profunda sobre nuestro propio corazón y las motivaciones que guían nuestra vida. Si consideramos la envidia no solo como un obstáculo a vencer, sino como una oportunidad para crecer espiritualmente, podemos comenzar a ver la mano de Dios obrando en situaciones que antes parecían meramente destructivas. Dios puede usar incluso lo que parece un defecto humano para cumplir un propósito mayor en nuestras vidas. Es importante que entendamos que la envidia no es algo que Dios desea que experimentemos ni fomentemos en nuestra vida diaria. El mismo apóstol Pablo, al escribir a los filipenses, nos recuerda que debemos vivir con un espíritu humilde y gozoso, lejos de la competencia y la vanidad que alimentan la envidia. Sin embargo, a pesar de que la envidia es un sentimiento pecaminoso, Dios en su soberanía puede usarla como una herramienta de refinamiento. A través de la envidia, Él puede abrir nuestros ojos a áreas de nuestra vida que necesitan ser corregidas y moldeadas. Para aquellos que reciben la envidia de otros, es fundamental entender que esto no es algo que debe hacernos sentir menos o dañados. En lugar de permitir que la envidia de los demás nos derrumbe, podemos ver esta situación como un reflejo de que estamos avanzando en el camino que Dios ha trazado para nosotros. La envidia de los demás puede ser una señal de que estamos en la dirección correcta, de que estamos tomando decisiones que pueden generar bendición no solo para nosotros, sino también para aquellos que nos observan. De hecho, la historia de personajes bíblicos como José es un claro ejemplo de cómo
La envidia puede ser un catalizador para que Dios cumpla su propósito divino. José, siendo el hijo favorito de su padre, fue objeto de una envidia tan intensa por parte de sus hermanos que terminaron vendiéndolo como esclavo. Sin embargo, todo lo que pasó José, desde la esclavitud hasta el encarcelamiento, fue parte de un plan divino mayor. La envidia de sus hermanos, aunque cruel, fue una parte crucial del proceso que lo llevaría a ser una figura clave en la salvación de su familia y de muchas naciones. Por otro lado, cuando somos nosotros quienes sentimos envidia, debemos ser conscientes de que esta emoción refleja una falta de satisfacción con lo que Dios nos ha dado. En lugar de enfocarnos en lo que otros tienen, deberíamos aprender a apreciar lo que Dios ha colocado en nuestras manos. La envidia puede ser un espejo que nos muestra áreas en las que necesitamos crecer, no solo como individuos, sino también como hijos de Dios. Cada vez que sintamos envidia, podemos preguntarnos, ¿por qué me siento de esta manera? ¿Qué es lo que realmente quiero? A través de este proceso de reflexión, podemos descubrir que nuestras inseguridades y deseos de reconocimiento pueden estar opacando nuestra paz interior. Al hacer este examen de conciencia, nos damos cuenta de que la envidia no solo es una manifestación de nuestros deseos insatisfechos, sino también una oportunidad para que Dios nos enseñe a encontrar nuestra satisfacción y nuestro valor en Él. La envidia también puede servir como un recordatorio de que el éxito y la prosperidad no siempre se dan en los tiempos o de la manera que esperamos. Cuando vemos que alguien más está siendo bendecido en áreas donde deseamos ver fruto, podemos caer en la tentación de compararnos y sentir celos. Sin embargo, la Escritura nos enseña que cada persona tiene un propósito único en los planes de Dios, y que los tiempos y maneras de Dios son perfectos. La bendición de otro no significa que Dios no nos esté bendiciendo a nosotros también. Él tiene un propósito único para cada uno de nosotros, y eso incluye momentos de éxito y también momentos de espera. La envidia, aunque dolorosa, puede ser un llamado a la acción. Nos invita a mirar hacia adentro, a examinar nuestros corazones y a buscar a Dios para que Él nos dé un corazón puro y contento. Dios no quiere que vivamos con celos, ni que busquemos la validación de los demás para encontrar nuestro valor. Él desea que pongamos nuestros ojos en Él, que confiemos en que todo lo que Él hace en nuestras vidas es perfecto y que cuando nuestra bendición llegue será mucho mejor de lo que podríamos imaginar. Es importante recordar que la envidia no es solo un sentimiento aislado. A menudo viene acompañada de otros sentimientos, como el resentimiento, la amargura y el orgullo. Estos son ingredientes que pueden destruir nuestras relaciones y nuestra paz interior. Por ello, Dios nos llama a lidiar con la raíz de la envidia y a permitir que Él transforme esos sentimientos negativos en algo positivo. Si estamos dispuestos a entregarle nuestra envidia a Dios, Él nos dará la capacidad de perdonar, de bendecir a aquellos que quizás nos han causado dolor y de mantener un corazón puro que refleje la verdadera paz que solo Él puede dar. En resumen, la envidia puede ser vista como un desafío o incluso como una oportunidad para crecer en nuestra fe y en nuestro carácter. A través de la envidia, Dios nos da la oportunidad de reflexionar sobre nuestras motivaciones, de examinar nuestro corazón y de aprender a estar agradecidos por lo que Él ya ha hecho en nuestras vidas. Al final, lo que parece una debilidad o una emoción negativa puede convertirse en una herramienta de fortalecimiento, refinamiento y crecimiento espiritual. Todo depende de cómo decidimos manejarla y de cómo permitimos que Dios trabaje en nosotros para hacernos más como Cristo.
La vida cristiana está llena de momentos de revelación, y muchos de esos momentos provienen de lo que llamamos pruebas. Sin embargo, las pruebas no son solo periodos de sufrimiento o de dificultad. En muchos casos, son oportunidades que Dios utiliza para acercarnos más a Él, para perfeccionar nuestra fe y para hacernos más semejantes a la imagen de su Hijo. Sin embargo, en medio de las pruebas, una de las emociones más difíciles de gestionar es el resentimiento. El resentimiento nace cuando sentimos que hemos sido tratados injustamente, que las circunstancias no son justas o cuando experimentamos traiciones y rechazos, ya sea de parte de personas cercanas o incluso de aquellos que no conocíamos. La vida de José, uno de los personajes más famosos de la Biblia, es un ejemplo clave de cómo los momentos de traición y rechazo pueden transformarse en bendiciones si logramos verlos desde la perspectiva correcta. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, los que, movidos por la envidia y el resentimiento, no podían soportar ver el favor de su padre sobre él. Fue una experiencia devastadora para José, una que lo llevó a la esclavitud y luego a la cárcel. Sin embargo, lo que parecía ser el fin de sus sueños, el rechazo de su familia y la traición de sus hermanos, fue en realidad el medio por el cual Dios preparó a José para un propósito mucho mayor. Si no hubiese pasado por esas pruebas, no habría sido la persona que fue en Egipto, ni habría tenido la oportunidad de salvar a su familia y a muchas naciones durante la hambruna. A lo largo de su historia, José pudo ver cómo las traiciones y los rechazos no solo fueron parte del proceso de formación, sino que también fueron esenciales para que Dios cumpliese el propósito que tenía para su vida. Cuando finalmente sus hermanos se enfrentaron a él y él los perdonó, mostró una de las actitudes más poderosas que un cristiano puede tener: el perdón. Perdón que no surgió de una emoción superficial, sino de una comprensión profunda de que todo lo que había vivido era parte de un plan divino. José no vivió amargado ni resentido con sus hermanos, sino que, a través de la perspectiva correcta, vio que Dios había utilizado sus pruebas para un bien mayor. Esta actitud es crucial para nosotros cuando enfrentamos momentos de rechazo y traición. Si no sabemos manejar esos sentimientos de resentimiento, corremos el riesgo de quedarnos estancados en el dolor, sin ver las oportunidades que Dios quiere mostrarnos. Dios usa las circunstancias más difíciles para moldear nuestro carácter y ayudarnos a crecer. El resentimiento puede ser una reacción natural ante una injusticia, pero no es el camino hacia la paz. El Señor nos llama a liberar esos sentimientos de amargura y a entregárselos a Él. El resentimiento, cuando no se trata, puede envenenar nuestra alma y dificultar nuestra capacidad para ser verdaderamente libres. Por eso, Dios nos invita a confiar en Él y a creer que, incluso en medio del sufrimiento y las dificultades, Él está obrando en nuestro favor. No importa cuán grande sea la traición o la injusticia que experimentamos, si decidimos entregar nuestra vida a Dios, Él puede usar incluso esas situaciones para nuestro bien. Jesús mismo fue el ejemplo perfecto de cómo manejar la traición y el rechazo. Fue traicionado por Judas, uno de sus más cercanos discípulos, y pasó por el sufrimiento de la cruz. A pesar de todo, no guardó resentimiento ni deseo de venganza. En cambio, perdonó a aquellos que lo maltrataron y oró por ellos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Fue una de las últimas palabras de Jesús antes de morir. Este ejemplo es un recordatorio poderoso de que, cuando enfrentamos el resentimiento, debemos mirarnos en el reflejo de Cristo. Si Él pudo perdonar y mantener un corazón lleno de amor y misericordia, nosotros también podemos hacerlo.
El resentimiento, entonces, no solo es una emoción que debemos evitar, sino algo que debemos confrontar. Es normal sentir enojo o tristeza cuando somos traicionados o rechazados, pero no debemos permitir que esos sentimientos gobiernen nuestra vida. La clave está en cómo respondemos. Podemos elegir dejar que el resentimiento se apodere de nosotros, o podemos decidir entregar esas emociones a Dios y permitir que Él las transforme en algo bueno. En lugar de seguir alimentando el rencor, podemos elegir perdonar y buscar la reconciliación. El perdón no significa ignorar la injusticia ni dejar de reconocer el daño que se ha causado. Tampoco significa que debemos seguir permitiendo que otros nos hagan daño. El perdón es un acto de liberación, no para beneficiar a aquellos que nos han herido, sino para sanar nuestro propio corazón. Al perdonar, liberamos a otros y a nosotros mismos de las cadenas del resentimiento, permitiendo que la paz de Dios inunde nuestra vida. Es importante recordar que Dios no nos llama a vivir en la esclavitud del resentimiento. Él nos invita a una vida de libertad, una vida donde, a pesar de las injusticias y traiciones que podamos enfrentar, podemos elegir caminar en su amor y gracia. Cuando vivimos con un corazón perdonador, reflejamos el amor de Cristo y nos alineamos con su voluntad para nuestras vidas. Dios quiere que vivamos en paz, sin las cargas del odio y la amargura, y que confiemos en que Él hará justicia en su tiempo. La clave para superar el resentimiento es entender que nuestras circunstancias, aunque difíciles, son controladas por un Dios soberano que tiene el poder de usarlas para nuestro bien. Cuando decidimos dejar ir el resentimiento, permitimos que Él trabaje en nuestra vida de maneras profundas y transformadoras. No importa lo que hayas vivido, ni cuán grande haya sido la traición o el rechazo, Dios puede sanar tu corazón y restaurar todo lo que se ha roto en tu vida. La envidia y el resentimiento pueden ser trampas que nos mantienen atrapados en un ciclo de dolor, pero la gracia y el perdón de Dios tienen el poder de liberarnos. Si estás luchando con el resentimiento, con el dolor de la traición o el rechazo, recuerda que Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Él te entiende y quiere sanarte. No importa cuánto tiempo haya pasado ni cuán profunda sea la herida, Él tiene el poder de sanarla. La envidia y el resentimiento no tienen la última palabra en tu vida. Dios quiere usarlos como una oportunidad para que crezcas, para que te acerques más a Él y para que puedas experimentar el verdadero perdón y la paz que solo Él puede ofrecer. Es posible que en algún momento de nuestras vidas enfrentemos situaciones que nos hagan sentir como si todo estuviera fuera de control, como si el mundo estuviera conspirando en nuestra contra. Podemos sentir que los demás no nos comprenden, que nuestras oraciones no están siendo escuchadas o que simplemente no hay salida a la vista. Las emociones de desesperanza y confusión pueden invadir nuestro corazón y las dificultades parecen interminables. Es en estos momentos cuando más necesitamos recordar que nuestras luchas no son una señal de que Dios nos ha abandonado, sino una oportunidad para acercarnos más a Él, confiar en su plan y aprender lecciones profundas que solo se pueden aprender en el fuego de la prueba. Dios nunca promete una vida sin dificultades, pero nos asegura que está con nosotros en todo momento, especialmente en las pruebas. A través de su palabra, Él nos da las herramientas para enfrentar las adversidades y salir fortalecidos. Mulento. El libro de Romanos, el apóstol Pablo nos recuerda que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Romanos 8:28. Este versículo, aunque simple en su formulación, es profundamente poderoso y transformador.
Nos recuerda que, aunque las circunstancias no siempre sean agradables, podemos confiar en que Dios tiene un propósito divino detrás de todo lo que ocurre. Incluso en medio de las injusticias y los rechazos, Él está obrando para nuestro bien. Cuando experimentamos traiciones, rechazos o momentos de prueba, es natural sentir que la vida no tiene sentido o que estamos siendo tratados injustamente. Sin embargo, la Biblia nos enseña que no estamos llamados a vivir nuestras vidas dependiendo de nuestras emociones, sino a caminar por fe. La fe no significa ignorar el dolor ni minimizar las dificultades. Más bien, es la certeza de que, a pesar de lo que veamos con nuestros ojos físicos, Dios tiene el control absoluto de nuestra vida. Él ve el panorama completo y sabe lo que necesitamos, incluso antes de que lo pidamos. En su sabiduría infinita, Dios permite que enfrentemos ciertos desafíos para moldear nuestro carácter, para que nos acerquemos a Él y para que podamos experimentar la paz y la bendición que solo Él puede ofrecer. Es importante, entonces, no rendirse ante las pruebas. Si bien la tentación es fuerte, especialmente cuando las dificultades parecen no tener fin, debemos recordar que, como hijos de Dios, no estamos solos. Él está con nosotros en cada paso del camino. La palabra nos asegura que Él no nos da más de lo que podemos soportar y que siempre habrá un propósito detrás de nuestras luchas. En 1 Corintios 10:13, Pablo nos dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podáis resistir, sino que dará también la salida para que podáis soportar. Esta promesa es una ancla firme en los momentos de prueba. Dios siempre proveerá la salida, la fuerza y la paz que necesitamos para seguir adelante. La vida cristiana está llena de altibajos, pero lo que marca la diferencia es cómo respondemos a esos momentos. Cuando enfrentamos una traición, un rechazo o una adversidad, es fácil caer en la tentación de la amargura, la venganza o el resentimiento. Sin embargo, la verdadera respuesta cristiana es el perdón. El perdón no significa que debemos ignorar el daño o el mal que hemos experimentado, sino que significa liberar nuestro corazón del peso de la ira y el odio. El perdón es un acto de obediencia a Dios, un acto de fe que demuestra que confiamos en Él para manejar nuestras batallas. Jesús mismo nos dio el ejemplo más perfecto de perdón. En la cruz, mientras era traicionado, rechazado y brutalmente maltratado, oró por aquellos que le causaban sufrimiento, diciendo: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Si Jesús pudo perdonar en medio de tanto dolor, nosotros también podemos hacerlo. El perdón no es fácil, pero es liberador. Nos libera de las cadenas de la amargura y nos permite caminar en libertad y paz. Cuando perdonamos, no solo liberamos a los demás, sino que también nos liberamos a nosotros mismos del peso del resentimiento y la ira. El perdón no siempre es un proceso instantáneo. A veces puede llevar tiempo, especialmente cuando las heridas son profundas. Pero lo importante es que a medida que vamos perdonando, Dios comienza a sanar nuestro corazón. La sanidad no siempre llega de inmediato, pero Dios es fiel para restaurar lo que ha sido roto. Él sabe exactamente lo que necesitamos y en qué momento debemos recibir su consuelo y su gracia. Como nos dice en 2 Corintios 1:4, Él es el que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio del consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Dios también nos enseña que, al perdonar, estamos reflejando su amor y su misericordia. La capacidad de perdonar no proviene de nosotros mismos, sino de la gracia de Dios obrando en nosotros. Al perdonar, estamos demostrando al mundo que somos
diferentes, que hemos sido transformados por el amor de Cristo. El perdón es una de las maneras más poderosas en que podemos ser testigos de la gracia de Dios en nuestras vidas. No importa lo que otros nos hayan hecho, nosotros somos llamados a perdonar como hemos sido perdonados. En los momentos de dificultad y traición, debemos recordar que las pruebas que enfrentamos no son para destruirnos, sino para fortalecernos. Dios permite que pasemos por momentos difíciles para que nuestra fe se purifique, nuestra esperanza se fortalezca y nuestro carácter se modele conforme al de Cristo. Cada vez que enfrentamos una prueba y elegimos perdonar, elegir el amor sobre el odio y la paz sobre el resentimiento, nos estamos acercando más a la imagen de Cristo. No estamos solos en este proceso. Dios está obrando en cada uno de nosotros, preparando nuestro corazón para algo mucho mayor de lo que podemos imaginar. Es importante reconocer que la vida cristiana en este mundo está llena de desafíos, muchos de los cuales vienen de fuentes inesperadas, como traiciones, rechazos y momentos de incomprensión. Estos momentos pueden hacernos cuestionar todo, desde nuestra propia identidad hasta la fidelidad de Dios hacia nosotros. Sin embargo, debemos recordar que incluso las situaciones más difíciles tienen un propósito divino. Dios no permite que nada suceda en nuestras vidas sin un objetivo eterno, una lección por aprender o una obra que hacer en nuestros corazones. En medio de las dificultades, podemos sentir la tentación de cuestionar la bondad de Dios o dudar de sus promesas. Pero si miramos el sufrimiento y las tribulaciones de la vida a la luz de la eternidad, veremos que Él está trabajando en nosotros de formas que muchas veces no logramos comprender en el momento. La vida de José en el Antiguo Testamento es un ejemplo notable de cómo Dios usa el sufrimiento y las traiciones para prepararnos para el propósito mayor que Él tiene para nosotros. José fue vendido por sus propios hermanos, traicionado, encarcelado injustamente y olvidado por aquellos a quienes había ayudado. Pero en medio de todo esto, nunca perdió la fe en Dios. Él sabía que el sufrimiento temporal no era un reflejo de la bondad de Dios, sino una parte del plan divino para su vida. José fue puesto en una posición de gran poder para salvar no solo a su propia familia, sino también a muchas otras personas durante un tiempo de hambre. Él mismo reconoció que lo que sus hermanos le hicieron fue parte del plan de Dios para salvar vidas, y dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo pensó para bien». Génesis 50:20. De la misma manera que José, muchas veces enfrentamos situaciones que parecen injustas y dolorosas. Somos traicionados por aquellos en quienes confiamos, rechazados por personas a las que amamos, y heridos por palabras y acciones que dejan cicatrices profundas. En esos momentos es fácil sentir que estamos siendo castigados o que Dios no está con nosotros. Pero es precisamente en esos momentos de dolor cuando debemos recordar que Dios está obrando para nuestro bien, aunque no podamos ver la solución inmediatamente. Dios usó las dificultades de José para prepararlo para lo que Él quería lograr a través de su vida, y Él hará lo mismo con nosotros. En nuestros momentos de dolor, Dios también nos llama a confiar en Él, incluso cuando no comprendemos por qué estamos pasando por esa experiencia. La fe no consiste únicamente en creer que Dios hará lo que nosotros queremos que haga, sino en confiar en que Él está en control, que sabe lo que es mejor para nosotros y que al final todo cooperará para nuestro bien, incluso cuando la traición y el rechazo parecen alejarnos de Dios. En realidad, estas pueden ser herramientas que Él utiliza para acercarnos más a Él y hacernos más fuertes. Las experiencias difíciles pueden ser una oportunidad para profundizar nuestra fe y dependencia de Dios.
En lugar de resentirnos por la traición o el dolor, podemos aprender a verlas como medios a través de los cuales Dios está trabajando en nuestras vidas. Él no desea que suframos, pero usa el sufrimiento para moldearnos, para hacernos más semejantes a Cristo y para cumplir su propósito en nosotros. En lugar de enfocarnos solo en el dolor, debemos aprender a ver más allá de él, mirando el propósito divino que está detrás de cada circunstancia. Dios, en su infinita sabiduría, usa incluso los momentos de dolor y dificultad para producir en nosotros una madurez espiritual que de otro modo no podríamos alcanzar. La prueba de la fe, aunque difícil en el momento, produce en nosotros una perseverancia que nos hace más fuertes. Santiago 1, 2, 4 nos recuerda: hermanos míos, considerad como un gozo muy grande el que os hayáis de ver en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte nada. Aunque este proceso puede ser incómodo y desafiante, el resultado final es un corazón más cercano a Dios, una fe más sólida y una vida que refleja más su gloria. Es necesario que comprendamos que las dificultades, aunque no deseadas, son oportunidades que Dios usa para transformarnos y prepararnos para lo que Él tiene reservado para nosotros. Incluso en los momentos de traición, cuando todo parece oscurecerse a nuestro alrededor, debemos recordar que Dios tiene el control absoluto. Él no solo usa las bendiciones para bendecirnos, sino también las pruebas. Así como una piedra preciosa necesita ser pulida para brillar, nosotros, como hijos de Dios, necesitamos pasar por el fuego para ser refinados y preparados para las cosas grandiosas que Él tiene para nosotros. Por lo tanto, cuando enfrentemos la traición, el rechazo y el sufrimiento, no debemos perder la esperanza. Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros, incluso en esos momentos difíciles. Lo que parecía ser una derrota en realidad puede ser la clave para un gran triunfo en nuestra vida espiritual. Al igual que José, debemos aprender a confiar en que Dios tiene un plan y que al final todo lo que hemos vivido, incluso las experiencias más dolorosas, tendrá un propósito eterno en nuestras vidas. Como nos enseña Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que, cuando las traiciones lleguen a tu vida, no te desesperes. No permitas que el resentimiento o la ira te alejen de Dios. En lugar de eso, permite que Dios use esa traición para acercarte más a Él, para profundizar tu fe y para prepararte para las bendiciones que Él tiene preparadas. Confía en que, aunque no entiendas el propósito de inmediato, Dios tiene un plan perfecto para ti. Y cuando todo haya pasado, podrás ver cómo Él ha trabajado a través de las circunstancias más difíciles para hacerte crecer, para fortalecerte y para llevarte a un lugar de bendición y propósito en su reino. En resumen, cada traición, cada dolor y cada momento difícil son oportunidades para confiar más en Dios y ver cómo Él obra en medio de todo. No permitas que la oscuridad de estos momentos nuble tu visión del amor y la fidelidad de Dios. Él es fiel, y todo lo que permite en tu vida tiene un propósito eterno. No te rindas, porque Dios está contigo, y Él está usando cada circunstancia para bien.